Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Doctora. Sí, Señora, profe, buenas tardes. Sí, señora, se le escucha Doctora, bien. buenas tardes. ¿Cómo están? Doctora, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a clase, mis doctores bellos. Imagino que ya todos tuvieron tiempo de leer los comunicados de la tarde. Recuerden que hoy hay reunión para lo del asunto del Saber Pro desde las 6:45, razón por la cual vamos a terminar incluso unos 5 minuticos antes. Entiendo que la reunión empieza a las 6:45 y dura media hora. Entonces, para que no tengan problemas al momento de la conexión, vamos a terminar a las 6:40. Les pido, por favor, me avisen. 6 o 7. 7, perdón. Gracias. Gracias, Jerry. Nada. Perdón, es que ando despierta como desde las 5 de la mañana, entonces ya como que no canción. Por eso estoy de las 4:30. Mentiras, mentiras. Llevo aquí sentada en el computador todas esas horas, pero bueno. ¿Qué les iba a decir yo? Ya. Entonces, por favor, me avisan a las 7:40 para que puedan ustedes hacer el cambio de link. ¿Listo? Recuerden que el link de audiencia está en... De audiencia no, sino el link de la reunión está en el grupo de WhatsApp. Ahí se compartió para que lo tengan a su disposición. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de varias cosas. La primera, recibí los parciales de los compañeros que hacían falta de presentarlos el día de ayer. No los he podido calificar todos. Como les decía, pues he estado en juicio hasta hace unos minutos, terminé. Me la he pasado todo el día en audiencia, entonces no tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas. Pero pues ahí en raticos los he revisado. Creo que nosotros ya habíamos hecho un ejercicio acá de clasificación de los actos administrativos. Ah, no, porque ustedes tenían ese de parcial. Es que como en los dos grupos hago cosas completamente diferentes frente a los ejercicios, el ritmo que llevan uno y otro son distintos. Entonces a veces me confundo con qué grupo es cuál. Ustedes son el sexto B, se supone que ustedes no tienen que presentar el ejercicio, porque yo había asumido tontamente que todos se habían quedado al día el día viernes en parcial, pero pues ayer me di cuenta que no fue así. De manera que vamos a corregir el parcial. ¿Por qué? Porque me interesa que todos conozcan cómo se hizo ese parcial, porque así van a ser los próximos que son individuales. Profe, ¿y es que no va a haber exonerados? Sí, claro que va a haber exonerados, pero como no sabemos y a medida que vamos avanzando son más difíciles las exoneraciones, digamos que tomemos como a bien la exoneración primera, pero no quiere decir que todas van a ser así de sencillas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a revisar primero lo correspondiente a ese parcial que hicieron sus compañeros para que de una vez se vayan ustedes preparando para el parcial que van a presentar. Dame un segundo porque ahora me perdió. María. Parcial. Es que no quiero entrar a la plataforma porque debe estar horrenda. Parcial. No, no lo veo. Es este, tal vez. No, este es el del otro salón. No, no lo veo. Espérenme a ver si está por este ladito. Ya, sí, este es. Listo. Les comparto pantalla, doctores. Listo. Este fue el parcial que presentaron sus compañeros. Creo que aquí no tuvimos la oportunidad de revisar este ejercicio, ¿no es cierto, doctores? No, señora. Listo. Bueno, esta es una resolución real bajada de la Secretaría de Recreación y Deporte, Cultura, Recreación y Deporte Distrital. Se les presentó el acto administrativo a sus compañeros y tenían que hacer un análisis del mismo basado en unas preguntas que aparecían al final y luego tenían que revisar un capítulo de Los Simpson. Entonces, lo primero es, ¿qué clase de acto administrativo es según sus efectos? Este es un acto administrativo, ustedes recordarán esto de administrativo general, y si no, pues de una vez repasamos un poquito.
Esto de acá, resolución, es la identificación del acto administrativo, que es una resolución, el número que le corresponde y la fecha en la que fue expedida la resolución. Esto de acá se llama descriptor del acto administrativo, que es como el resumen, la motivación, el motivo, perdón, el fin y el motivo del acto administrativo como tal, que es lo que se pretende hacer o el fin o la voluntad del Estado que se pretende desarrollar a través del acto administrativo. Aquí aparece la autoridad que lo profiere. Si bien es cierto, aquí en el encabezado está pues que es la Secretaría de Cultura, aparece el funcionario específico, porque ustedes saben que puede haber delegación de funciones. Entonces, en este caso fue el secretario directamente de despacho. Y aquí aparecen las disposiciones de orden legal en la cual se fundamenta. Eso se refiere a competencia. Todo lo que está, lo primero que se plasma en un acto administrativo siempre es la competencia para poderlo proferir. Entonces, por eso el secretario, o bueno, se hace mención de las normas que le permiten al secretario expedir este acto administrativo. Luego aparecen los antecedentes, que son como tal las situaciones de hecho que dan origen al acto administrativo. Luego empiezan las consideraciones expedidas, administradas, perdón, presentadas por la entidad como tal, y empieza a analizarse el caso específico. En el presente caso, esta resolución lo que busca o lo que pretende es resolver un recurso de reposición que fue presentado frente a un acto administrativo anterior. En el acto administrativo anterior se estaban decretando o declarando una serie de bienes en Bogotá como bienes de uso público. Entre esos se cobijó con esa situación específica de bien de uso público a una escultura que existe en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de una persona que se llamaba Fray Cristóbal de Torres. El colegio, a través de su representante legal, presenta recurso de reposición por considerar que ese monumento no guarda las condiciones para ser considerado como de protección o de especial o de uso de carácter cultural para Bogotá. ¿Por qué razón no tendrían interés en algo así? Porque cuando se determina que hay un bien de interés cultural, ya empiezan restricciones de dominio sobre el bien. Si antes de eso no es bien de interés cultural, es bien privado. Lo que quiere decir que si usted quiere vender la estatua, la puede vender, la escultura en este caso. Si usted la quiere demoler, la puede demoler. Si la quiere trasladar, la puede trasladar y no tiene que pedirle permiso a nadie para nada de eso. Entonces, lo que pasa es que al declararlo bien de uso público o de interés cultural, pues restringen bastante las situaciones y pasa a ser de uso público. Entonces ya la gente no puede disponer de él libremente. Y como el bien se encuentra dentro del colegio, parece que eso le implicaba una dificultad al colegio. Presentaron el recurso de reposición y en virtud de ello se expide esta resolución en donde, después de hacer los análisis correspondientes de los argumentos que presentaron y revisar la actuación de la resolución en la que se profirió la primera instancia, es decir, donde se declaró el bien de uso público, se resuelve revocar parcialmente la resolución. ¿Por qué? ¿Por qué parcialmente? Pues porque, como les digo, habían muchos bienes, muchos bienes dentro de esa resolución y frente al que se atacó o se presentó el recurso de reposición, fue específicamente fue al de Fray Cristóbal de Torres, es decir, la escultura que aparecía allí. Entonces se revoca parcialmente en cuanto a esa escultura. Dicen, esta escultura ya no es de uso público, no es de, perdón, de interés cultural, sino que continúa siendo parte del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y pueden hacer lo que quieran con ella. Y lo hicieron precisamente porque había una falla en la anterior resolución respecto a la motivación, en el sentido en que no había cumplido los requisitos para declararlo bien de interés cultural. Entonces, siendo así, este es un acto administrativo de carácter general o particular, doctores. Particular, doctor. ¿Por qué, doctor? Porque va dirigido específicamente a quien te puso el recurso de reposición, que era el representante legal del colegio, de este colegio.
Muy bien, doctor. Efectivamente así es un acto administrativo de carácter particular. El problema de este acto administrativo es que en su numeral, en su ordinal, perdón, tercero, tiene una serie de situaciones que sirven para despistar, porque dice ordenar a la Dirección de Gestión Corporativa de esta entidad informar del contenido del presente acto administrativo al director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a la arquitecta Mariana Patiño, directora de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, al director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura y al director de Arte, Cultura y Patrimonio de la entidad. Es decir, pareciera dar a entender que aquí hay más personas perjudicadas y que como hay más personas perjudicadas y que esas personas hacen parte de entidades de carácter público, se convierte entonces en un acto administrativo, por decirlo así, mixto, porque tiene un pedazo de acto administrativo de carácter particular y otra parte de carácter general, y no es así. En este caso específico, sigue siendo de carácter particular porque vea usted cómo comunica a cada una de las personas de las entidades de carácter jurídico público que se podrían ver interesadas con el acto administrativo. Es decir, si la escultura se sacó del dominio privado del colegio para incluirla en los bienes de interés cultural de Bogotá, pues es necesario que si regresa a bien de interés privado, pues los que salvaguardan el interés cultural de la ciudad lo sepan. Y por eso es que les hacen la información a ellos también. Es decir, afecta al colegio y afecta de una u otra manera a Bogotá, pero a Bogotá en cuanto a las entidades que salvaguardan ese patrimonio cultural. De manera que como podemos identificar plenamente quiénes son, tanto personas jurídicas como personas naturales, estamos frente a un acto administrativo de carácter particular. Segunda pregunta. En la parte final del acto administrativo que se le presenta a continuación, considera que existe algún error, explique su respuesta. La parte del acto administrativo hoy no se ve muy bien por lo pequeño, pero es esta de acá. Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Estos son los actos administrativos de verdad, los que salen así, con todos los errores del mundo. Este acto administrativo, si es de carácter particular, ¿se puede publicar? No, señor, ese es el error. Ese es el error del Ese es el ejercicio. error. Sí, señor. Se podría presentar la notificación o la comunicación, pero resulta que en el artículo 6 dice, contra la presente resolución no procede ningún recurso, precisamente porque están resolviendo el único recurso que se presentó, que fue la reposición, de manera que no se puede notificar y en consecuencia debe es comunicarse, solo comunicarse. Entonces el error es que no es notifíquese, no es publíquese y sí es comuníquese, pero comuníquese y cúmplase, pero no a partir de la fecha de expedición, sino a partir de la firmeza del acto administrativo que generaría la ejecutoria. Ahora, la tercera pregunta ya no es respecto a ese acto administrativo, sino es frente a un extracto de un capítulo de Los Simpson. Vamos a verlo acá, un momentico. Reviso que les esté compartiendo el sonido Share Sound acá. Listo. Vamos a revisar este extracto del capítulo de Los Simpson. Congresista, este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que queremos básicamente es talarlo. Ajá. Como ve, el dibujo de nuestro artista está lleno de especies dañinas que crecen como plagas. Nuestro aserradero se encargará de limpiar todo ello como el ciclo de la naturaleza. Jerry, usted es un gran concejal. Me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles. Ah, sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear. Se cayó el video, profe. Se apagó. Espérame, ya lo volvemos a compartir. No, profe, es que es hasta ahí nomás. Congresista, este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que congresista... ¿Lo están viendo y lo escuchan, doctores? Sí, profe. Sí, señora. Ahí va. Este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que queremos básicamente es talarlo.
Ajá. Como ve, el dibujo de nuestro artista está lleno de especies dañinas que crecen como plagas. Nuestro aserradero se encargará de limpiar todo ello como el ciclo de la naturaleza. Terry, usted es un gran concejal y me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles. Ah, sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería... ¿Ofrecer un soborno? ¿Qué pasa? Está aquí la niña de Springfield que escribió el ensayo. Puede hacer buena imagen. Sí, está bien. Entonces, ¿dónde...? Oh, no, aquí no. Tengo un lugar de uso para estos asuntos. Llámeme la noche. Hola, pero claro, tú debes ser Lisa Simpson. Hola, señor. Lisa, tienes talento. Y quién sabe, quizá algún día llegues a congresista o senadora. Tenemos muchas senadoras. Solo 2. Revisé. Ay, qué lista. ¿Qué tal unas fotografías? Una fotografía ingenua siempre impacta. Ah, qué bello. Ese sí es un político humano. Ok. Ya. Ese era el extracto del video. Yo sé que tal vez sale un pedacito más, un pedacito menos dentro del parcial, pero ese era el extracto del video que sus compañeros tenían que analizar y para eso debían responder una pregunta concreta. En el caso hipotético en que lo que dice el video se hiciera realidad, esto es, que se profiriera un acto administrativo que permitiera talar un bosque, obviamente con motivos desviados, que es hacerle creer que es un proyecto social para controlar plagas, cuando realmente se está acabando con un bosque y con un hábitat natural. Si sería posible invocar la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos y en tal caso, ¿por cuál causal se haría? ¿Consideran ustedes que sí procede revocatoria directa? Sí. Sí, pero ¿por qué? De carácter general. Bueno, pero no es por eso que procede la revocatoria. ¿Por qué procedería? Doctora, si hay Porque revocatoria. atenta contra la Constitución y la ley. Sí, o también por lo que, en la numeral 2, por lo que cuando no estén conformes con el interés público o social, y aquí hay un interés público que es lo del tema de la tala de ese bosque, entonces va con otro fin, va así porque si lo de esa tala de ese bosque, si se llegase a proferir ese acto administrativo. Muy bien, doctor. Doctor Juan Felipe Ramírez Tovar. Doctora, sí, efectivamente procede la revocatoria directa, tanto por el numerales 1 y 2 del artículo 93, pero principalmente considero que por el numeral 2, toda vez que el artículo 8, discúlpame por un segundito. Bueno, no, por el artículo 1, ya que el artículo 8 de la Constitución Política es un principio fundamental de la Constitución, habla de la protección de los principios, protección de los bienes culturales y los recursos naturales. Entonces creo que por esa razón aplicaría. Y también por el artículo 2, toda vez que no se estén conformes con el interés público o social o atenten contra él, y en este caso se vería afectado este interés. Muy bien, doctor. Efectivamente, la más lógica es la causal 2, por las dos razones, por la 3A y por las dos razones, y es que existe que el acto administrativo no está conforme al interés público, porque ese no es el interés de la sociedad, talar árboles porque sí, y destruir reservas. Y en segundo lugar, porque también atentan contra el interés, porque es que al deforestar o al acabar el bosque se está afectando a toda la ciudad, a toda la sociedad, de manera que de forma específica sería la causal 2. Sin embargo, dentro de la Constitución Política también existe la posibilidad de buscar el interés general sobre el particular. Y en este caso específico no hay un interés general que proteger, sino que por el contrario, lo que hay es un interés particular en favorecer a empresas aserradoras de madera para poder deforestar el bosque. Además de también, pues obviamente, la protección
eventualmente de bosques naturales que hacen parte de reservas, ¿no? Esto como que nos suena a algo que pudo haber pasado en una ciudad que alguien conoce, en donde había una reserva que se llamaba Vanderhamen, o se llama Vanderhamen, y por allá se inventaron un proyecto social para construcción de apartamentos y viviendas de interés social justo en la reserva, que se volvió un problema de la ciudadanía y del consejo, precisamente porque la gente decía, ¿cómo se les ocurre que van a talar y van a construir en una reserva de carácter natural? Y decían, no, pero es que es un pedacito nomás que se le vamos a quitar porque vamos a construir ahí mayores posibilidades para personas sin capacidad de adquirir vivienda propia, y entonces es vivienda de interés social. Y como en Bogotá no hay en dónde más construir, entonces nos toca justo en la reserva. Suena como familiar, ¿no? Doctor Jerry. No tienes prendido el micrófono, no te oímos. No te oímos. Mala propaganda, Jerry. ¿Tú qué tienes allá de todo en tecnología y no tienes cómo hacer que te escuchemos, Jerry? Mientras que Jerry habla, los Simpsons lo hicieron otra vez con sus predicciones. Los Simpsons lo hicieron otra vez, sí. Tal cual. Jerry, ¿ya tienes tu audio? No. Jerry, nos vamos a quedar sin poder escuchar tu hermosa voz, pero ¿cómo le hacemos? Tiene que estar sonando. Ahora sí, ya. Ahora Ya. sí. Bueno, doctora, lo mismo que está ocurriendo en los terrenos en Santa Marta, ¿no? Que sí es que están construyendo apartamentos dentro del mar, igual que el Tayrona, ¿no son reservas naturales? Sí, es que eso es lo que está pasando en el país, las reservas naturales y las reservas selváticas. ¿Qué me dices de la deforestación de la Amazonía, y no solamente en Colombia, sino en Brasil y en todas las zonas colindantes de la Amazonía? ¿Cómo se ha procedido poco a poco con la deforestación? Y es precisamente por la idea y los actos administrativos que se profieren con una falsa motivación, y es de decir que vienen por el interés de todos cuando realmente no es así, están favoreciendo intereses de carácter particular. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Gracias, Jerry. Gracias, doctora. A ti. Listo. Entonces, mis doctores, siendo así, pues ya los compañeritos que presentaron el parcial más o menos tienen una idea más cercana de cómo les fue en el parcial, y los que no, pues ya saben cómo va a ser más o menos el parcial. Va a ser un poquito más horrible en el sentido en que este era el primero, y a medida que vayamos avanzando en tema, pues entonces se nos va complicando. A partir de esta semana empieza la fase final de la materia, donde vamos a saltar del procedimiento administrativo ordinario que veníamos hablando y vamos a brincar al contencioso administrativo. Es decir, vamos a dar el primer paso a la vía contenciosa, que es conocer los diferentes medios de control a través de los cuales es posible atacar como última oportunidad un acto administrativo frente a su presunción de legalidad. Concretemos entonces en dónde vamos. Hagamos aquí. Doctora, o sea que las tres preguntas positivas da un puntaje de 5 en el parcial, ¿sí? Sí, señor. Eso, empezamos con 5, gracias. Ay, tan chanero. Estado, listo. Entonces, dijimos que el Estado se manifiesta mediante 3 figuras diferentes del derecho administrativo, que son ¿cuáles? Actos, operaciones. Muy bien. Y hechos. Actos administrativos, muy bien. Olguita, como siempre, pilosa. Hechos y operaciones administrativas. Ay, perdón, hechos y operaciones administrativas. Son las 3 maneras en que el Estado produce efectos jurídicos concretos mediante sus actuaciones. Y decíamos que esas actuaciones se pueden presentar por acción o por omisión. Acción u omisión estatal. Y que entonces nosotros tendríamos que ver si el acto administrativo, el hecho administrativo o la operación administrativa
generó una acción o omisión de carácter estatal que se pueda establecer con un nexo de causalidad. Nexo de causalidad frente a un daño antijurídico. Frente a un daño antijurídico. Luego entonces nosotros empezamos a estudiar un poco más a fondo esto de los actos administrativos y vimos que los actos administrativos gozan de algo que se llama la presunción de legalidad, es decir, que ellos nacen siendo legales y completamente correctos, como ese de talar un bosque, tienen presunción de legalidad. Al que no le parezca, pues tiene que atacar la presunción de legalidad de los actos administrativos, los cuales se pueden atacar de una de tres maneras. Entonces, los actos administrativos en principio se atacan mediante los recursos, si es que contra ellos proceden recursos. Si contra ellos no procede recurso o aún procediendo recurso, es posible que nosotros generemos el ataque a la presunción de legalidad de los actos administrativos a través de la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos, que son las causales que vimos en el artículo 93. Y la última oportunidad, o la última posibilidad a la que podríamos acudir, sería ante la vía contenciosa administrativa. La vía contenciosa. Nosotros, dentro de los llamados recursos, vimos que todo lo que tenga que ver con recursos, incluso cuando no existen recursos, genera la llamada firmeza de los actos administrativos, que son los causales que vimos de al día siguiente de, al día siguiente de. Al día siguiente, perdón, cuando contra ellos no proceda recurso, cobrarán firmeza al día siguiente de su notificación, comunicación o publicación, según sea el caso. O la causal 2, cuando se resuelvan los recursos, cobrará firmeza al día siguiente de la comunicación de los recursos o la notificación de los recursos, etcétera, etcétera. O en la tercera oportunidad, que sabemos que tiene 3A y 3B, que es cuando no se utilizan los recursos, la 3A o la 3B, cuando se renuncia expresamente a ellos. La causal número 4, que hace referencia al desistimiento de los recursos, y la causal número 5, que tiene que ver con la firmeza del silencio administrativo positivo como acto ficto o presunto. También vimos que la firmeza es requisito sine qua non, es decir, necesario para lograr la ejecutoria de los actos administrativos. Esto es la facultad que tiene el Estado de materializar ese acto administrativo, lo que implica que una vez cobra firmeza, no solamente puede ser demandado ante lo contencioso administrativo, sino que adicionalmente esa ejecutoria nos va a generar la posibilidad de atacarlo en vía contenciosa y además de proceder con las llamadas operaciones administrativas. Ahora, vimos entonces las causales de revocatoria directa de los actos administrativos como mecanismo de autocontrol del mismo Estado para evitar acudir a vías contenciosas administrativas. Vimos el procedimiento para acudir a la revocatoria directa de los actos administrativos, especificando el antes y el después. ¿Sí fue aquí? ¿Vimos todo el procedimiento, doctores? ¿O con ustedes no hemos visto procedimiento de la revocatoria? ¿Antes y después del auto admisorio de la demanda? ¿No? No, señora. No, señora. No, profe, no. No, señora. Listo. Entonces, por eso es que es bueno hacer estos recuentos porque sabemos para dónde vamos. Entonces, de aquí, de esta parte de acá, vamos a ir tachando lo que ya vimos. Entonces, ya vimos actos administrativos, ya vimos hechos administrativos, ya vimos operaciones administrativas, presunción de legalidad, firmeza, espérate. Firmeza, ejecutoria, no se deja coger. Ejecutoria. Y de largo.
Bueno, ya vimos ejecutoria, ustedes saben que la vimos. Recursos y revocatoria directa, pero de la revocatoria directa nos falta el procedimiento. Ya vimos acciones y omisiones, nexo de causalidad y daño antijurídico como presupuestos o elementos de la responsabilidad de tipo administrativo. Vamos entonces a adentrarnos ahora al contenido del artículo 95 del CEPACA, que nos habla de la posibilidad o de cuándo es la oportunidad para ejercer la llamada revocatoria directa de los actos administrativos, que es lo que yo llamo el procedimiento de la revocatoria. Listo. Nosotros vimos que la revocatoria directa de los actos administrativos se puede hacer de oficio o a solicitud de parte. Epa. Epa. Ah, claro, es que fue que con ustedes el viernes se nos hizo tarde. Porque estábamos haciendo ejercicio de exoneración y no nos alcanzó el tiempo para ahondar en el tema. Y nos quedó, de hecho, el ejercicio de exoneración ahí medio. Solicitud de parte, porque no lo podemos explicar. Entonces, se puede hacer de oficio o a solicitud de parte. De oficio porque la misma entidad se da cuenta que me la embarró. O a solicitud de parte porque un tercero se lo solicita. Ya sea de oficio o a solicitud de parte, se necesita que se cumplan unas causales específicas, que son de las que estábamos hablando justamente a raíz del tema del parcial, que son las que están en el artículo 93 del CEPACA. Del CEPACA, que ustedes saben que no son 3, sino que a la hora del T son 7, ¿no es cierto? No, son 3, 5, 6, son 6. Entonces, la causal 1, cuando no estén conformes, no están conformes, no, cuando sean manifiestamente, dice, manifiestamente contrarias a la Constitución y o la ley, perdón. Que ahí generamos 2, ¿no es cierto? Porque una cosa es que puedan ser contrarias, bueno, 3, que sean contrarias a la Constitución, a la ley o a la Constitución y la ley, que son 3. Listo. Aquí tenemos la posibilidad de atacar también por revocatoria directa cuando no estén conformes al interés público o social o atenten contra él. Listo. Y la última, que es cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona. Justamente el ejercicio de exoneración del viernes, que nos quedó un poco etéreo frente a la respuesta, dado que el tiempo se nos acabó, implicaba eso. Es posible acudir a los recursos y a su vez a la revocatoria directa de los actos administrativos. Claro, muchos de ustedes pensaron justamente en el artículo 94 del CEPACA, y fue parte de la argumentación, por no decir que la incólume manifestación de todo el grupo, frente a que había improcedencia de los actos administrativos cuando se ejercían recursos por la causal 1. Y efectivamente así es, pero es que esa es la única causal de improcedencia. Es decir, que puede ejercerse aún aparejado con los recursos por causales distintas a la 1. Entonces, no se podrá acudir a la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte. Tienen que darse 3 requisitos. Segundo, primero que sea solicitud de parte. Segundo, que sea por la causal 1 del artículo 93, es decir, cuando sea manifiestamente contrario a la Constitución, a la ley. Y la tercera, cuando se hayan ejercido los recursos. Tienen que darse las 3 para que se
para que se aplique la improcedencia del acto. Pero si no esa solicitud de parte, si no esa solicitud es de oficio, procede por cualquiera de las tres causales. Así la persona, el particular, haya ejercido los recursos, si la entidad en algún momento se da cuenta que la embarró, a pesar de haber resuelto los recursos, protegiendo el acto administrativo, puede revocarla. No importa, por cualquiera de las tres causales, incluyendo la 1. Ahora, si no es a solicitud de parte, perdón, si no es de oficio, sino a solicitud de parte, pero por una causal distinta a la 1, también procede, que podría ser por la 2 o la 3. En el caso específico que veíamos en el ejercicio del día viernes, veíamos que era una persona a la que al parecer le habrían vulnerado el debido proceso porque no le tuvieron en cuenta una prueba al momento de calificar su supuesta falta disciplinaria y sancionarlo con destitución e inhabilidad, que obviamente es una vulneración a un derecho de carácter fundamental que está en la Constitución y también está en la ley, porque si sería la ley 734 muy posiblemente, que es el Código Disciplinario Único que ya está agonizando porque muere en junio, también allá aparece el derecho al debido proceso y la posibilidad de que sean valoradas, o la posibilidad no, la obligación de que sean valoradas todas las pruebas de forma imparcial frente a la calificación de conductas o sanciones de carácter disciplinario. Pero eso no quiere decir que uno vaya a ser, perdón lo que voy a decir, tan bestia de ir a decir, no, mire, esa solicitud de parte y ya ejercí los recursos y voy por la causal 1, porque de una vez le gritan improcedencia. Si lo que le pasó a la persona es eso, no le valoraron una prueba, pues le están causando un agravio injustificado. Y entonces lo que hacemos nosotros es que ejercemos los recursos y a su vez, a solicitud de parte por una causal diferente a la 1, que sería la 3, y a pesar de haber ejercido los recursos, solicitamos la revocatoria y al menos la tienen que estudiar de fondo. No la pueden declarar improcedente de una porque la causal de improcedencia es clara. Mucho más claro el ejercicio del día viernes. ¿Doctores? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, señora. Doctor Quintero, señor. Gracias. Profesora, es claro, pero entonces tengo ahí otra pregunta y creo que en algún momento algún compañero alcanzó ahí a enunciarla. Sí, señor. El ejercicio hablaba del recurso de reposición y de subsidio de apelación, pero como en este caso la primera parte de este artículo 94, que fue hasta donde usted nos dijo, hasta donde sean susceptibles, la improcedencia habla de que haya interpuesto los recursos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con el recurso de queja? Mira, en este caso, ¿se tendrían que agotar los 3 recursos? No, porque recuerda que el recurso de queja solamente procede si te deniegan la concesión del recurso de apelación. Si en este caso la persona interpuso recurso de reposición y recurso de apelación, le resolvieron la reposición y le dijeron que no tenía razón, le concedieron la apelación y el superior le dijo que no, no procede queja. Solo procede cuando el inferior no le da permiso de hablar con el superior. ¿Listo? Y eso no estaba en el caso. Varios de ustedes preguntaban, ¿pero le resolvieron los recursos o no los resolvieron? Porque eso depende. No, es que mira que la causal de improcedencia no dice que le hayan resuelto los recursos, sino que dice que se hayan ejercido los recursos, es decir, que los haya presentado. De manera que aún sin habérselos resuelto, todavía se puede solicitar la revocatoria directa, a la par con los recursos. Y si ya se los resolvieron, pues también se puede solicitar la revocatoria directa. No riñen entre esas dos si se saben adecuar las causales para que no generemos la improcedencia. Ahora, si es un caso en donde no podemos adecuar la causal a la 2 ni a la 3 y solamente a la 1, pues claramente se habría improcedencia de causal de acto administrativo. Pero en ese caso el problema es que se les decía a ustedes que no le valoraron una prueba a la persona, entonces no solamente se le está vulnerando un derecho plasmado en la Constitución y en la ley, sino que además se le está causando un agravio injustificado. ¿Por qué? Pues porque sería justificado si se hubiese vencido en juicio o en el proceso correspondiente, si se hubiera vencido luego de valorar todas las pruebas, pero si no valoraron una, puede resultar diferente el resultado del proceso. ¿Me entendiste, doctor Quintero? Sí, señora, más claro, gracias. Listo, gracias a ti. Ahora sí, entonces, doctor Jerry. Doctora, una pregunta. Señor. ¿Me oye?
usted dice que listo, no valoró la prueba, pero pues normalmente las pruebas no se presentan al principio del proceso, o sea, ¿qué pruebas no se pueden valorar? Lo que pasa es que las pruebas, a pesar de haberse presentado en ocasiones, no son valoradas. Me explico. Uno dice, y me pasó en un caso, en un disciplinario, en donde la persona manifestó una y otra vez que había sido obligado a cometer la conducta de carácter disciplinario, que había sido obligado mediante una figura específica que se llama insuperable coacción ajena, que ustedes la vieron tal vez en penal, pero que se comparte con el disciplinario en el sentido en que si yo coacciono a una persona, si la amenazo, si la intimido, si la pongo pues contra la pared que lo hace, o lo mato, o le mato a su familia o a todo el mundo, pues usted termina quizás no solo delinquiendo, sino también cometiendo faltas disciplinarias. La persona dijo una y otra vez, dijo, a mí me tocó, comillas, cogerme esa plata de la oficina porque a mí me estaban extorsionando y los que me estaban extorsionando llegaron a matarme a la puerta de la oficina. Cosa que si yo salía ese día de la oficina sin la plata me iban a matar. Y lo único que encontré fue la plata que había en caja menor y me la llevé. Pero al día siguiente la devolví. Obviamente, eso no genera que no haya responsabilidad disciplinaria, pero sí había lugar a valorar esa argumentación, a ver si había causal de ausencia de responsabilidad disciplinaria, y no se valoró. Y él lo dijo desde el comienzo y las personas que supieron del hecho también dijeron que una y otra vez había dicho lo mismo. Incluso él presentó un video donde se ve cómo le entrega el dinero a unas personas en una moto que salen disparadas desde la puerta de la oficina y nada de eso se tuvo en cuenta. Entonces mira que a pesar de que las pruebas se presentaron, no se las tuvieron en cuenta dentro del proceso. No las valoraron. ¿Listo? Doctor Jerry. Jerry. Todo claro, doctora, perfecto. Listo. Gracias. Ali. Muy amable. Profe, buenas tardes. Profe, Buenas. a mí me quedó ahí un poquito el interrogante, pues, cuando hablamos de la revocatoria directa, pues tengo como así como un conocimiento que la revocatoria directa es como un medio de control, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos aquí del caso que hablamos del viernes, ¿sí? Del numeral, el numeral 1 y 3, ¿sí? Donde dice que como es un medio de control, ¿sí? Y no pertenece a lo contencioso ordinario, se puede interponer a tiempo con los recursos, ¿sí? Entonces, la frase, lo que ya entendí ahora de su parte, que me quedó un poquito enredado, quiere decir que aunque la entidad no haya respondido, pues sí, no se tiene que tener en cuenta que la entidad responda o no responda a los recursos. Quiere decir que se puede interponer una vez que se me haya afectado a mí, ¿sí? Se me haya afectado el bien jurídico, se puede interponer aunque no se hayan contestado los recursos, ya sea cuál es el recurso que el ciudadano como tal está agotando. Esa es la parte que me quedó así como no muy clara. Gracias, Ali, por recordarme tu respuesta porque la tengo en la cabeza. Y es que justamente tú, cuando respondiste, dijiste eso. Dijiste, lo que pasa es que como esto, la revocatoria directa, es un medio de control, estamos en la contenciosa administrativa y se puede ejercer a la par con los recursos. Hay dos errores en tu argumentación. La primera, la revocatoria directa es una forma de control administrativo, pero de autocontrol, no un medio de control de los llamados medios de control contenciosos administrativos. Es una forma de autocontrol del Estado, es decir, de la misma administración, de autorregularme para evitarme las demandas contenciosas administrativas, y es arreglar los problemas desde antes para no tener que ir al litigio contencioso. De manera que la revocatoria no es que sea un medio de control administrativo, sino que es una forma de autocontrol del Estado. ¿Por qué? Porque los medios de control como tal, que son nulidad por inconstitucional, nulidad por restablecimiento del derecho, nulidad de cartas de naturalización, reparación directa, acción de repetición, todas esas, pérdida de investidura, todos esos son medios de control
que se tramitan ante la vía contenciosa a través de demandas, mientras que la revocatoria directa está aparte. Seguimos estando en la vía del Estado, donde el Estado tiene la última palabra, donde el Estado es quien toma las decisiones y no un juez. ¿Listo? Entonces son diferentísimos. Ahora, si tomáramos que la revocatoria directa es un medio de control, que insisto, no lo es, tampoco sería correcto. ¿Por qué? Porque es requisito para poder acudir a la contenciosa administrativa que se hayan agotado los recursos o que el acto administrativo se encuentre en firme. De manera que si hay recursos pendientes, no se puede acudir a la contenciosa hasta tanto no se acaben los recursos. O sea, hasta tanto o se vence el término para haberlos interpuesto, o renuncias a ellos, o te los resuelvan. Si no ha pasado nada de eso, tú no puedes acudir a la contenciosa, porque no habría causal de firmeza. ¿Listo? Entonces, son dos figuras diferentes allí. La revocatoria es la posibilidad de autocontrolarme. Es como tú eres el Estado. Tú tienes la posibilidad de corregir tus errores. ¿Listo? Tú tienes la posibilidad de autocontrolar tus actuaciones. Pero si tú no te autocontrolas, viene la policía y te controla. La contenciosa administrativa a través de los medios de control es casi la policía, la que viene a regular al Estado, a decirle, oiga, no fue capaz de portarse ni de reconocer sus errores usted solo, entonces ahora me toca venir a castigarlo y a borrar sus problemas. Entonces recuerda, la revocatoria directa es la posibilidad como si fuese la conciencia del Estado. La posibilidad de decir, oiga, reflexione usted solo y analice si de verdad usted la embarró. ¿Listo? Ya sea porque alguien está diciendo, oye, la estás embarrando, que sería solicitud de parte, o tú solito que dices, oiga, yo como que la embarré. Eso es revocatoria directa. Mientras que la contenciosa administrativa es externo al Estado, que viene siendo un juez, el que viene a arreglar el problema que hizo el Estado a través de uno de los llamados medios de control, que son los que vamos a ver esta semana. ¿Más claro, Ali? No, profe, es que yo sí me equivoqué cuando dije, no, es lo que usted dice, es autocontrol de la administración, pero vuelvo y le digo, todavía tengo ahora sí quedé como, todavía tengo la duda. Como es un mecanismo de autocontrol, si del mismo Estado como tal, que el Estado puede reconocer su error, ¿sí? Y lo puede subsanar también mediante un acto administrativo si lo reconoce. La pregunta mía es, que todavía ahora sí quedé como, hay un poco enredado, como es un mecanismo de autocontrol, y en este caso el señor le vulneraron pues, unos derechos como tal, ¿sí? Mi pregunta es, ¿se pueden interponer al tiempo? Sí, la revocatoria y los recursos, sí, es lo que les decía Por eso se puede interponer al tiempo. De la solución. Pero ojo, hay que tener en cuenta la improcedencia. Entonces, si lo vas a interponer en el tiempo, mira si puedes adecuarlo por la causal 2 o 3, porque si lo haces por la 1, te van a generar improcedencia de 1. Por eso digo, se pueden colocar el tiempo adecuándolo a la situación jurídica. La pregunta mía es, que ahí así quedé en duda, ¿cómo es que? Perdió la pregunta. La pregunta mía era, ya un momentico, ordeno la idea y le pregunto porque ahí sí me enredé en el tema de la... preguntas. Vale, doctor Quintero, mientras tanto, mientras Ali lo piensa y reorganiza. Es corto y yo de pronto lo interpreto, lo veo así. Es como cuando de pronto usted llega a su consultorio o es abordado por una persona que si bien, o una de dos, dio con un abogado que no es administrativista y se las quiso dar e interpuso unos recursos de pronto que mal sustentados o de alguna forma no los interpuso a tiempo o bueno, como haya sido, pero los interpuso, pero no sé, de una forma que no fue la adecuada. O cuando el cliente se las da abogado. Entonces puede llegar a donde usted le va a decir, bueno, doctor, ¿qué podemos hacer? Entonces le va a decir, sí, podemos revivir este muerto, entonces démosle vida. Entonces usted va a poder, una de dos, iniciar la causal de nulidad y nuevamente, pues, sin que obviamente esos recursos se hayan iniciado. Es más o menos, eso es lo que yo, como lo veo así. Claro, es que pueden pasar muchas cosas por las cuales los recursos se resolvieron en contra o no se presentaron.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aguantarnos 7 años en la contenciosa? Gastémonos la última que nos queda en el recurso, en el procedimiento administrativo ordinario y gastemos una revocatoria directa. ¿Quién quita que nos den la razón? Y nos evitamos la contenciosa administrativa, que son 7 años en primera instancia. ¿Mm? Es la posibilidad, es la última carta a jugar. No estoy diciendo que tengan que darse en ese orden, es decir, no es que primero sean recursos y después revocatoria y luego contenciosa administrativa. No, hay veces que no es así. Hay veces en donde no proceden recursos, entonces toca contenciosa administrativa o revocatoria directa. Y si la revocatoria directa no se logra adecuar en ninguna de las 3 causales, pues solo nos queda la contenciosa. Hay que analizar cada caso en concreto para ver, tenemos 3 posibilidades, hay que ver si alguna de esas 3 que tenemos, perdón, sí, 3 posibilidades, alguna de esas 3 posibilidades que tenemos para derrumbar la presunción de legalidad del acto administrativo no sirve, pues las usamos. Es que para eso es que el derecho está ahí, para que usted lo utilice. La idea es la última posibilidad es acudir a la contenciosa administrativa, porque es muy desgastante, es muy larga y a veces al cliente se nos muere primero y nosotros también antes de lograr un fallo de primera instancia, de lo lenta que es la contenciosa administrativa. Gracias, mi doctor Quintero. ¿Me ibas a decir algo más? ¿O te bajo la manito? No, no, señora, gracias, ya. No, es que te veo la manito arriba. No te estoy regañando. No, ya, no. Listo. Ali, ¿ya estás? Ya, profe. Gracias, ya, gracias. Entonces, tu pregunta es. Despejé la duda que tenía acá. Gracias, profe. Ya con lo que ya la despejé, gracias. Ya quedó un poquito claro, gracias. Listo. Gracias, Ali. Listo. Ahora, esto fue lo que ya vimos. Nosotros vamos a ver más adelante que hay una 4ª causal de improcedencia de los actos administrativos acá, que se refiere como tal a la caducidad. Y la caducidad tiene que ver justamente con los llamados medios de control, pero la vamos a dejar ahí pendiente porque esa no la puedo explicar hasta que no veamos medios de control. Que son los contenciosos administrativos, ¿no? Que son las demandas que vamos a acudir ante la contenciosa administrativa. Ahora sí, previo a eso, vamos a hablar de cómo tal, y entonces aquí le hago la flechita y continúo en el siguiente tablero para que ustedes tengan una visión macro del esquema, sobre la procedencia del acto administrativo, de la revocatoria. Ya sabemos que procede por estas causales. Ya sabemos que no procede si hay alguno de los problemas del artículo 94, perdón, no si hay algunos, si están todos los problemas del artículo 94. Ahora vamos a ver cómo es que se hace el trámite como tal de la revocatoria. Entonces aquí ustedes ya saben que sigue el esquema. Insisto, entonces aquí, esta flechita de aquí conecta con lo que dice aquí, que dice trámite. Entonces, ¿cuál es la oportunidad para iniciar el procedimiento la revocatoria directa del acto administrativo? Nosotros ya sabemos que una vez presentamos la solicitud, o sea, este término solamente opera a solicitud de parte, de oficio no opera así. A solicitud de parte, la entidad va a tener 2 meses para resolvernos la solicitud de revocatoria directa. Y contra esta decisión no procederá ningún recurso. No procede nada. Ni pataleo. No procede recurso. ¿Listo? Y eso no revive términos ni nada. ¿Términos de qué? De caducidad, que es justo lo que vamos a ver más adelante. Entonces nos dicen, el trámite. Existen 2 oportunidades para presentar la revocatoria directa del acto administrativo. Hasta antes, que es lo que dice el 95, hasta antes de notificarse el auto admisorio de la demanda. Profe, ¿de cuál demanda? Es que yo veo que hablan de una demanda y yo no he entendido cuál es la demanda. Pues es la demanda contenciosa administrativa. Es decir, alguien fue y demandó el acto administrativo, le correspondió a uno de los jueces contenciosos o al tribunal contencioso o al mismísimo Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado y todos los demás jueces pues tienen que proferir una decisión, porque como se presenta una demanda, tienen que proferir una decisión tan pronto llega a su despacho y es decidir si cumple
o no con los requisitos generales de la demanda, que eso se llama el auto admisorio de la demanda. Verificar si en la forma la demanda está bien hecha. Si está bien hecha, proferirá auto admisorio de la demanda y ese se manda a notificar a la entidad demandada, al Estado. Entonces, la primera oportunidad para solicitar la revocatoria directa del acto administrativo es hasta antes de notificarlo, ojo, hasta antes. Es decir, si es antes de notificar el auto admisorio de la demanda, es todo esto que hemos visto hacia atrás. Es decir, que pudieron haber ocurrido recursos, que pudo haber una revocatoria directa en trámite, toda esa actuación anterior, todo lo que pudo haber ocurrido antes. Todo eso es hasta antes del auto admisorio de la demanda. ¿Y qué pasa ahí? Pues que la entidad puede revocar directamente el acto sin ningún problema. Revoca directamente el acto administrativo sin permiso de nadie. Aquí le vamos a colocar un asterisco a ese sin permiso de nadie porque hay una pequeña condición. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la entidad se da cuenta que la embarró, por ejemplo, en el caso de este señor que estábamos poniendo el caso el viernes, que no le tuvieron en cuenta una prueba, el señor agotó los recursos, solicitó la revocatoria directa y nadie le ha contestado, no se han vencido los 2 meses y el señor dijo, ay, ¿sabe qué? Yo ya no espero más, porque es que se me va a caducar el medio de control de nulidad contra establecimiento del derecho, que caduca en 4 meses. Entonces, yo voy a meter la demanda contenciosa administrativa. Mete la demanda contenciosa administrativa. Y la entidad no se ha enterado de esa demanda. No se ha enterado, porque no le han notificado el autoadmisor. La entidad, si se llega a dar cuenta que la embarró, pues revoca directamente el acto administrativo por la causal 1 o por la causal 2 o por la causal 3, por la que sea, si lo hizo de oficio. Pero si esa solicitud de parte lo hará por la causal 2 o por la causal 3, porque ya sabemos que este señor ejerció recursos. ¿Listo? La revoca y dice, mire, sí, usted tenía razón, qué pena con usted. Vamos a revocar el acto administrativo sancionatorio y vamos a repetir la valoración probatoria, es decir, la etapa de la práctica probatoria, para volver a escuchar y revisar qué fue lo que pasó para valorar esa prueba y emitir una nueva decisión. No le estoy diciendo que necesariamente va a ser una decisión de absolución o de no declaratoria de responsabilidad disciplinaria, pero sí le voy a decir que usted tiene la razón y yo cometí un error y no revisé una prueba, así que vamos a devolver la actuación y la voy a revisar. Hasta ahí, ¿el Estado le tuvo que pedir permiso a alguien para revocar el acto? No, profe. En teoría no, ¿no es cierto? No. Pero resulta que, recordemos el caso del viernes, el acto administrativo mediante el cual se sancionó al señor que le aplicaron destitución e inhabilidad, ¿es un acto administrativo de carácter particular o general? Particular. 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 Y ahí resulta que existe el pero. Y dice, ojo, usted puede revocar directamente el acto administrativo y no hay ningún problema. Pero si se trata de actos administrativos de carácter particular, entonces aquí voy a colocar, ojo, los actos administrativos de carácter particular no se pueden revocar directamente sin el permiso expreso del particular. ¿Por qué? Pues porque eso genera unas situaciones específicas. Claro, en este caso le van a pedir permiso al señor y pues él va a dar su permiso porque él está feliz de que le repitan el proceso a ver si le valoran la prueba. Pero supongamos que no se trata de eso. Supongamos que se trata de un acto administrativo a través del cual nombramos, no sé, a Goku como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Porque Goku es el esposo de una magistrada. No porque Goku tenga los requisitos. Que insisto, eso solamente pasa en las caricaturas, eso no pasa aquí. Aquí a nadie nombran si no tiene los requisitos, eso no pasa. Y nombran a Goku en ese cargo. Y alguien se da cuenta y pues dice, ese es un acto administrativo de carácter particular, yo no lo puedo atacar con recursos porque yo no soy el particular que lo pueda afectar, pero sí voy a solicitar la revocatoria directa. Entonces solicita la revocatoria directa, por ejemplo, por la causal 1. Dice, lo que pasa es que este señor no cumple con los requisitos fijados en la Constitución o en la ley para el cargo.
y la entidad cubre a Goku y dice, ay, no, de malas, y como contra esto no procede recurso, pues no. Entonces yo niego la revocatoria directa y no procede recurso y haga lo que se le dé la gana, pero Goku sigue siendo el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa otra persona, que muy probablemente es una persona que sí tiene los requisitos, inicia una demanda contenciosa administrativa. ¿Listo? Una demanda contenciosa administrativa. Pero antes de que se la notifiquen, el Estado dice, oye, ¿y qué tal que este tipo se vaya con una demanda contenciosa administrativa y se nos arma el zafarrancho del siglo porque se van a dar cuenta que esto es un acto de corrupción? No, más bien revoquemos directamente ese acto administrativo y quitamos a Goku ahí y lo ponemos en otro lado donde nadie se dé cuenta y se gane otro montón de plata de chévere. Van a revocar directamente el acto y le dicen a Goku, oiga hermano, venga, mire, le vamos a quitar la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero lo vamos a nombrar director de la CAR. El único problema es que tienes que irte a vivir a un parque nacional, por ejemplo. Y él dice, no, yo no me voy por allá ni de fundas. No están ni tibios. Y no les doy mi permiso para que revoquen el acto. Es decir, no doy mi permiso para que revoquen mi acto de nombramiento. No lo doy. En ese caso, la entidad no puede revocar el acto, así se dé cuenta que está mal. Lo único que le queda a la entidad cuando el particular no le da permiso es ella misma ir y demandar su acto administrativo. Es decir, el Estado inicia la demanda contenciosa administrativa ante el juez contencioso y le dice, oiga, juez, mire, este tipo no me quiere dar permiso, oblíguelo usted. Entonces, revoque usted el acto administrativo. Inicia la demanda. Ojo con esto de acá, de la causal, porque esto solo aplica para actos administrativos de carácter particular. En los que no son de carácter particular y concreto, se pueden revocar directamente ahí sí, sin el permiso de nadie, hasta antes de notificar el auto admisorio de la demanda. ¿Hasta ahí está claro lo que puede llegar a pasar? Sí, profe. Listo. Sí, señora. Ahora, si la profe nos está diciendo que eso pasa hasta antes de notificarse el auto admisorio de la demanda, quiere decir que después de eso ya no va a poder. No, después de notificar el acto admisorio de la demanda, también puede revocar directamente el acto. Entonces, después de notificar el auto admisorio de la demanda, ¿y hasta cuándo, profe? ¿Hasta siempre? Imagínese esta vaina. Y hasta antes de proferir sentencia de segunda instancia, o sea que a un condenado en primera instancia, ¿ellos pueden revocar el acto? Sí. Después de notificar el auto admisorio de la demanda y hasta antes de proferirse el acto la sentencia de segunda instancia, la sentencia de que del juez contencioso administrativo, ¿listo? También se puede revocar el acto administrativo, pero el problema es que ahí sí se le complican las cosas a la entidad. Ya les muestro por qué. Entonces aquí también puede revocar el acto administrativo de oficio o a solicitud de parte. Pero entonces, ahora sí, le toca más duro, porque ahora sí tiene que pedir permiso. ¿De quién tiene que pedir permiso? Pues obviamente si es un particular, le tiene que pedir permiso al particular. Pero más allá de eso, y así no sea un particular, tiene que pedirle permiso a alguien que se llama el Comité de Conciliaciones de la entidad. Es decir, a un montón de abogados como nosotros, que hacen parte de la entidad, que están verificando qué clase de conciliaciones hace la entidad, le dicen al funcionario, o sea que usted la embarró y ahora nos toca conciliar. Qué berraquera. Y el Comité de Conciliaciones tiene que darle el aval al funcionario para que pueda revocar el acto. Y en ese Comité de Conciliaciones sacan una decisión que se llama oferta de conciliación o oferta de revocatoria directa, en donde la entidad reconoce que la embarró, que va a revocar el acto administrativo, pero además le dice que le va a reconocer los perjuicios que le causó, lo va a indemnizar, cosa que no pasa antes. Cosa que no pasa antes de notificar el auto admisorio de la demanda, en donde dice revoco y no le pago a nadie. Listo, ya reconocí mi error y ya, fin, se acabó, perdón, y fin. En cambio aquí, si generaron perjuicio,
tienen que pagar eso. Entonces, genera esa solicitud o propuesta de revocatoria directa del acto administrativo al Comité de Conciliaciones y se lo tiene que presentar nada más y nada menos que al juez contencioso administrativo. ¿A cuál juez, profe? Pues al que esté conociendo de la demanda que se presentó, el juez que presentó el auto admisorio de la demanda, de la demanda contenciosa administrativa. Y ese juez le va a correr traslado de la petición al demandante. A ver si el señor quiere conciliar. Y le dice, mire, la entidad propone que usted gana sin pelear y que le paga. ¿Usted está interesado? Si usted está interesado, yo apruebo esa vaina, lo fijo como conciliación y lo tengo en cuenta dentro de mi sentencia que prestará mérito ejecutivo. Es decir, que si la entidad se hace la pendeja, pues usted le puede cobrar y la puede ejecutar con esa sentencia. Entonces, si dice que sí acepta, se hace una sentencia donde se consigna la conciliación y presta mérito ejecutivo. Profe, ¿y si la persona dice que no? ¿Y por qué le interesaría decir que no, profe? ¡Qué pereza! Porque posiblemente, muy posiblemente, la entidad le está ofreciendo menos, o sea, menos en plata de conciliación que lo que él ganaría en el proceso. De manera que la persona se las juega y dice no. O me le sube a tanto o no concilia. Y no acepta la conciliación y no pueden revocar el acto. Y el proceso administrativo continúa hasta que el juez falle. La entidad va a intentar una y otra vez. Esto es un proceso de negociación. Primera conciliación fallida, vuelve y lo devuelve al comité y dicen el tipo no aceptó. Tocó subirle más plata y vuelven y le suben y vuelven, se lo presentan al juez. El juez corre, traslada al demandante y el demandante lo revisa y dice no, todavía no alcanza. Y otra vez. Y así. Hasta que finalmente la entidad o se rinde y no intenta conciliar más y espera que la condenen, o termina haciendo justo lo que el demandante quiere, y es pagándole lo que él quiera que le paguen. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar entonces. Si no hay demanda, o sea, perdón, si no hay conciliación, pues el proceso va a seguir común y corriente. Pero entonces vean que para presentar la revocatoria directa del acto administrativo se puede casi que en cualquier tiempo. Antes de presentar la demanda contenciosa administrativa y hasta después de presentar la demanda contenciosa administrativa y notificado el auto admisorio de la demanda, incluso antes de que se profiera sentencia de segunda instancia. Es decir, tiene muchas oportunidades para revocar directamente el acto administrativo, razón por la cual las condenas, cuando llegan a última instancia y haberse intentado la revocatoria directa, son altísimas porque el Estado tuvo muchas oportunidades de arreglar el error y no lo hizo. ¿Listo? Tuvo recursos, tuvo revocatoria, tuvo posibilidades de conciliación durante el procedimiento contencioso administrativo en revocatoria directa y tampoco lo hizo. Entonces, cuando ya le toca, lo condenan y le dan con todo lo que encuentran. Ahora sí está un poco más claro el procedimiento. Todo esto es lo que dice el artículo 95, ¿no? Está un poco más claro el procedimiento para solicitar y tramitar la revocatoria directa del acto administrativo. Doctores. Sí, doctora, gracias. De mi parte sí. Listo. Perfecto. Con esto terminamos procedimiento contencioso administrativo. Vamos a ver el borde, que es la última que uno dice, bueno, aquí me las jugué todas, y es el borde que toca el derecho constitucional como parte del derecho administrativo, como anexo al derecho administrativo frente a la posibilidad que tenemos de intentar tutelas. Yo ya les había explicado a ustedes cómo se tramitaba la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y la tutela de carácter normal. Vamos a revisar cómo se hace el procedimiento de tutela para que ustedes entiendan los fallos de los jueces, que a veces la gente no las entiende. Y lo llaman a uno y le preguntan porque usted es abogado, porque usted está estudiando derecho y uno no entiende. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿cuánto tiene el juez máximo para fallar una tutela? Doctores. 48 horas. 10 días. 10 días hábiles, doctora. 10 días, muy bien. Y los 10 días son hábiles. Ojo, pero estos términos son máximos. No es que el juez se tenga que tomar siempre los 10 días hábiles, ¿no? Ahora, estos términos operan en todo el país, excepto en el Consejo de Estado, donde hacen lo que se les da la gana y las tutelas se demoran 2 años.
Pero en el resto del planeta, en el resto de Colombia, Corte Suprema de Justicia, bueno, la Corte Suprema de Justicia se demora como 4 meses o 5 meses a veces. Pero los tribunales y los demás jueces del país, sin importar su categoría, cumplen esto al ras. Los 10 días hábiles son improrrogables. Profe, pero ¿cómo así el Consejo de Estado se toma 2 años? Sí. ¿Y nadie hace nada? No. Imagínate, la gente se queda callada. No pelean contra el Consejo de Estado frente a la mora judicial de una acción de tutela, que implica incluso responsabilidad de carácter internacional por omisión, vulneración a los derechos humanos, porque en la tutela llamada acción de amparo es un derecho fundamental. Pero bueno, eso pasa aquí. 10 días hábiles máximo, improrrogables. Yo no sé de dónde sacaron unos jueces que es que se puede prorrogar el término de la acción de tutela. No, no se puede prorrogar. No se puede prorrogar. Son 10 días hábiles máximo para decisión de primera instancia. Existe una posibilidad antes que quizás era la de la que nos estaba hablando la doctora, y es de 48 horas, incluso a veces menos, que se llaman las medidas provisionales. Pero la medida provisional es eso, es una medida provisional, es una medida cautelar a la acción de tutela. Y es cuando la acción de tutela no espera, o sea, está tan terrible la cosa que ni siquiera podemos esperar los 10 días, porque si se espera los 10 días, lo más seguro es que ya no haya nada que hacer. Entonces se solicita la medida provisional y el juez tiene un máximo de 48 horas, que nosotros aquí ya sabemos que 48 horas no son iguales a 2 días, sino que son 48 horas para resolver una medida provisional y notificarla. Bueno, comunicarla, porque esta no se notifica, se comunica porque contra ella no procede recurso, como parte de la acción de carácter judicial. Pero esta medida provisional no es el fallo, es una medida provisional, de manera que entre la medida provisional y el fallo no pueden haber más de 10 días. O sea, las dos se van a proferir a más tardar en 10 días hábiles. ¿Qué va a pasar cuando el juez falle la acción de tutela? El juez puede fallar de una de las siguientes maneras. El juez declara improcedente la acción. O lo que dicen por ahí, la niega por improcedencia. La improcedencia de la acción implica que no fue estudiada a fondo, sino que existe una falla en los requisitos generales de procedencia de la acción o en los específicos. Falla en requisitos generales o específicos de procedencia. Es decir, solamente cosas de forma, nada de fondo. Y así lo hace saber el juez en su parte resolutiva y dice negar o declarar improcedente la acción de tutela. Y la gente no entiende por qué. Entonces, ¿es por qué? Pues porque hubo algún error en los requisitos de procedencia generales o específicos y hay que revisar la parte emotiva del juez para determinar en dónde estuvo la falla y saber si el juez tiene la razón o no. Ahora, segunda posibilidad del juez. Negar la acción y en consecuencia no tutelar el derecho. Esto quiere decir que se estudió a fondo la acción de tutela, se comprobaron los requisitos si estaba bien frente a requisitos, pero cuando fueron a ver el fondo de la acción de tutela frente al derecho fundamental, no lo encontraron vulnerado, o al menos no encontraron la acreditación correspondiente. Entonces, niega el derecho y niega la acción de tutela y no tutela el derecho. Entonces, aquí es una falla frente a acreditación de la vulneración o puesta en peligro del derecho fundamental. ¿Listo? Ok. Tercera posibilidad. Tercera posibilidad. Que se conceda la acción de tutela
y en consecuencia se tutela el derecho. Es decir, que todo está ok, todo está bien, los requisitos estuvieron bien, se demostró la vulneración al derecho fundamental y demás. Estas son las normales, pero hay ocasiones en donde se puede presentar lo siguiente, y es que se niega la tutela por algo que se llama la carencia actual de objeto. La carencia actual de objeto es una figura a través de la cual se explica que el juez salió a proteger algo que ya no había que proteger. El juez de tutela sale con sus brazos abiertos a proteger un derecho fundamental y el derecho fundamental ya no está. Y ya no está por una de dos cosas. Porque el derecho fundamental ya fue vulnerado o porque el derecho fundamental ya fue restablecido. Son dos situaciones diferentes que generan la carencia actual de objeto. Entonces, la carencia actual de objeto, cuando el derecho fundamental ya fue resarcido, es decir, ya no hay peligro de nada, ya arreglamos las cosas y vuelven a su estado anterior, no se vulneró el derecho y demás, se llama carencia actual de objeto por hecho superado. Como por ejemplo, se interpone una acción de tutela contra la universidad porque no le contestó un derecho de petición y la universidad dentro del trámite de los 10 días contesta el derecho de petición de fondo. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, pues sería del caso proteger el derecho fundamental de petición y obligar a la universidad a que le conteste, pero como ya le contestó, pues me toca negar la acción de tutela por hecho superado. ¿Listo? Y la última posibilidad es negar la acción de tutela por daño consumado, que eso sí es gravísimo. Y es que cuando el juez salió a proteger el derecho ya estaba vulnerado y ya no se podía hacer nada. Por ejemplo, se pidió protección para una persona a la que iban a matar y cuando el juez salió a protegerla, pues la persona ya la habían matado. En consecuencia, se niega la acción de tutela no porque no exista vulneración al derecho, sino porque la vulneración al derecho ya llegó a un paso en donde el juez ya no lo puede proteger. El daño consumado genera responsabilidad disciplinaria para la entidad que vulneró el derecho, responsabilidad penal, sanción por parte del juez de tutela. Y si hubo medida provisional antes y no se cumplió, genera prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial. ¿Listo? Hay 2 preguntas y se van a su reunión. Doctor José Luis. Doctora, buenas noches. Una preguntita, doctora. En el tema de que niega por la carencia actual de objeto en cuanto al hecho superado, por ejemplo, doctora, el ejemplo que nos brindabas en relación, por ejemplo, a un derecho de petición que se envía y en el trámite de la tutela se responde de fondo, ¿qué sucede, doctora, si esa respuesta no cumple con los requisitos de que sea congruente, de que sea clara, de que sea en sí, pues el tema de que sea de fondo la respuesta? Lo pregunto porque tengo entendido que si uno tutela sobre una situación, no puede volver a solicitar esta acción. Gracias, doctor. Justamente eso es lo que viene para la clase de mañana. Y es que pasa cuando me declaran alguna de estas, alguna de las que niega. ¿Se puede impugnar la acción de tutela siempre? Sí, sí se puede impugnar. Y se impugna, ojo, no se apela, se impugna, que son cosas completamente diferentes. Una cosa es la impugnación y otra cosa es la apelación, tiene efectos completamente distintos uno de la otra. ¿Listo? Se impugnará, si el juez dice se declara por hecho superado, pues usted impugnará y dirá, mire señor juez, usted dice que me contestaron el derecho de petición, y sí me lo contestaron, pero no me lo contestaron de fondo, de manera que aquí no opera la figura de la carencia actual de objeto, y solicito que se revoque la decisión del juez de primera instancia y en consecuencia se tutele el derecho porque no se ha contestado de fondo. Esa es una de las posibilidades que vamos a ver mañana. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. A ti. ¿Alguna otra pregunta antes de que se vayan a su reunión, mis doctores queridos? Ok, listo. Doctores, entonces los dejo hasta acá para que vayan a la reunión de saber. Gracias, doctora. Bueno, cuídense y que estén muy bien. Mañana, Hablamos. doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, doctora.